Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectaros a este webinar de hoy. Primero que todo, disculpar la tardanza en haber iniciado la sesión, ya que hemos tenido algún problemilla técnico con la conexión. Hoy estamos en esta primera sesión organizada por nuestro experto, Rinat Dávila, que nos va a trabajar el tema de Entendiendo Dynamo para Civil 3D sobre alineamientos y perfiles. No me voy a extender mucho en la presentación. Primero agradeceros a todos y a todas que estéis aquí hoy, agradecer al experto Rinat que nos va a ofrecer esta serie de webinars. Os pondremos más información en el chat para que os apuntéis a las siguientes sesiones. Disculpad la tardanza y como ya sabéis, tenéis cualquier duda, podéis levantar la mano, podéis poner la pregunta en el chat. Así que gracias, bienvenidos y bienvenidas. La sesión se grabará, así que a partir de mañana la podréis ver. Y yo soy Joaquín Morales, coordinador de la comunidad en español, y un placer veros, bueno, no os veo, pero estar aquí con todos y con todas vosotras. Así que, Rinat, te paso la palabra para que puedas empezar con la sesión y muchísimas gracias. Ok, perfecto. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la comunidad. Y bueno, igual demora, perdón por la espera. Y hoy vamos a empezar una serie de webinars que tienen que ver con Dynamo, ¿no? Enfocado directamente en la parte de Civil 3D. Así que, ¿por qué no empezar hablando un poco acerca de Dynamo y lo que podemos hacer con los alineamientos y perfiles? Así que vamos a dar inicio, ¿no? Primero, ¿a quién va dirigido este webinar? Básicamente, vamos dirigido a ingenieros civiles que trabajan en la infraestructura, a topógrafos, diseñadores, profesionales del CAD y BIM que trabajan con Civil 3D y, por supuesto, a entusiastas de la automatización. Algunas preguntas que nos pueden venir a la mente es, ¿qué pasa si estoy iniciando en Dynamo? Bueno, en realidad eso es algo bien interesante porque si bien es cierto, Dynamo, en el caso de Civil 3D, fue lanzado en el año 2020, ya o sea, tiene prácticamente 5 años, mucha gente que todavía está buscando recursos y todo lo demás. Y por acá tenemos una serie de links útiles, que es básicamente como una ruta de aprendizaje, ¿no? La página principal para Dynamo, pues es el dynamobim.com, que es donde está toda la información relacionada con Dynamo, ¿vale? Aquí tenemos un link donde te muestra toda la información con Dynamo, más o menos la ruta, el map route hacia dónde va, lo que se va haciendo, los lanzamientos, etcétera. Otra de las cosas que es importante acá también es que para aprender Dynamo hay directamente una página web que es el Primer, donde está toda la información de Dynamo. Hace ya creo que 2 años está disponible en multilingüe, así que está directamente en español, está en inglés y cualquier otro lenguaje. Así que ya no es una desventaja, por ejemplo, el idioma, ¿no? Ya está muy bien descrito. Y lo otro es el foro. En el foro de Dynamo ustedes pueden hacer preguntas, pueden compartir, pueden ir a buscar información y bueno, siempre hay gente que está todo el tiempo respondiendo, al igual que en el foro del español, ¿no? En Civil 3D. Así que eh, eso es un poquito para saber qué es Dynamo o entender un poco qué es Dynamo, si estoy empezando, a dónde puedo ir, pero hoy vamos a enfocarnos en directamente hablar sobre Dynamo y asumiendo en cierto sentido de que ya tienen ciertos conceptos o conocimientos. Sin embargo, iremos haciendo algunas pausas, explicando conceptos básicos de Dynamo para pues que todos entendamos un poco por dónde es que estamos yendo, ¿no? Así que vamos a darle con Dynamo para Civil 3D. Ok. Primero que me gustaría compartir con ustedes que, bueno, si Dynamo ha dado un salto bastante grande en cuanto a la versión 2024 y la versión 2025. Cuando uno entra a Dynamo, esto es básicamente lo que encontramos dentro de la interfaz. Dentro de la interfaz normal del Civil 3D, en la versión 2024 y anteriores, pues lo que encontramos son en nuestra librería ciertos objetos con los cuales Dynamo puede interactuar actualmente. Decíamos alineamientos, objetos en general, que básicamente es para poner nombres y demás, puntos cogos, corredores y superficies. Cuando uno lo ve a simple vista, pues uno creería que está bastante limitado. Y la verdad que eso fue así hasta que ya cerca de 3 años, pues se lanzó un paquete que muy famoso, ¿no? Se hizo el famoso Civil 3D Toolkit que te permitía extender las capacidades de Dynamo. Así que cuando se abrió la puerta con este paquete, pues eso nos permitió
trabajar muchas más entidades dentro de Civil 3D. Así que si tú estás trabajando en versiones de Civil 3D de la 2023 o la 2024, pues es muy importante que tengas el paquete Civil 3D Toolkits instalado. Básicamente, ¿por qué? Porque es el que nos permite aumentar la potencialidad que tiene Dynamo. Y justamente es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, o vamos a estar utilizando algunos nodos de esta librería para ver o dar algunos ejemplos de qué elementos o qué cosas podemos hacer dentro de Dynamo. En la actualización que tuvo Dynamo en la versión 2025, pues la librería de Civil 3D es mucho más grande. Y ahora tenemos alineamientos, son puentes, están siempre los objetos, los Coco Points, corredores, el documento de Civil 3D como tal. Ya está Pine Networks incluido dentro del Dynamo nativo, es decir, no necesitas integrar el paquete para hacer ciertas operaciones. Está también redes a presión, distintas formas de selección. Se expandieron muchos nodos. La documentación oficial habla de cerca de 1120 nodos nuevos que se han implementado dentro de Dynamo para Civil 3D en la nueva versión 2025. Acá pues está un link donde pueden ver un poquito acerca del lanzamiento de la versión 2025 y qué bondades o qué mejoras trae. Así que yo quiero ahondar respecto a eso y para empezar a entender, ¿no?, un poco de Dynamo. Y hay que empezar a ver que si vamos a trabajar con Dynamo, pues tenemos que tener conocimientos sólidos de los objetos de Civil 3D. Para esto quiero hacer una comparativa del objeto alineamiento dentro de Civil 3D. ¿Y qué es lo que se entiende cuando uno trabaja con Civil 3D y qué es lo que miramos típicamente dentro de Dynamo? Bueno, lo primero que vamos a observar es que cuando hablamos del objeto de alineamiento dentro de Dynamo, observamos que tenemos, por acá en este lado tenemos el alineamiento, que básicamente sería el objeto alineamiento, y ahí podemos hacer pues lo que típicamente puedes observar cada vez que seleccionas un alineamiento dentro de Civil 3D, te vas a sus propiedades y miras las estaciones, la longitud, el formato de progresiva, dónde es que inicia, qué tipo de alineamiento es, qué tipo de objeto y etcétera, ¿vale? Luego tenemos lo que se conocen como las entidades dentro de un objeto de alineamiento. Si recordamos conceptos de Civil 3D, un alineamiento, a pesar de que es un objeto como tal, pues este está compuesto por otras entidades, ¿no? Las típicas líneas, arcos y espirales. Son las tres tipos de entidades que conforman el objeto de alineamiento. Así que acá podemos observar que cuando uno está trabajando con Dynamo, tener este concepto claro de cómo se comporta el objeto dentro de Civil 3D, pues nos ayuda a entender hacia qué parte de la librería tenemos que dirigirnos para hacer una consulta o ejecutar alguna acción. Lo mismo tenemos lo que son las subentidades. Esto es otro concepto que tenemos dentro de Civil 3D y es que a pesar de que tenemos una curva espiral, pues se entiende que la curva espiral está compuesta porque tiene alineamientos, tiene perfiles, perdón, alineamientos, tiene espirales y está compuesta por eso. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería el objeto perfil, que siempre depende del alineamiento. No podemos tener un perfil si típicamente no tenemos un alineamiento. Tenemos las líneas de muestreo, que otros de los objetos que también podemos trabajar dentro de Civil 3D y Dynamo. Y tenemos la capacidad de poder leer, pero también escribir los datos de sobreelevación. En la versión 2025 de Dynamo, si bien es cierto, la librería fue expandida mucho, hay ciertas cosas que realmente aún no se pueden hacer. Y lo comento, ¿no? Para que entendamos un poquito que, claro, la versión acaba de salir, ha hecho una gran mejora, pero hay ciertas limitantes que todavía tiene. ¿Como cuáles? Bueno, en la versión de 2025 no podemos acceder a los grupos, a la curva masa, a la vista, tampoco a los materiales. Y otra de las cosas que no podemos hacer es que la capacidad para escribir o para crear alineamientos es, en cierto sentido, un poco limitada. Lo mismo para la creación de perfiles, ¿no? Esto lo comento porque si alguno tiene la versión 2025, pues hay ciertas cosas que quizás vamos a estar viendo hoy que todavía en la versión 2025 no es posible realizarlas, ¿ok? Con esto llegamos a la versión 2024.
En la versión 2024 sí nos permite hacer ediciones y modificaciones a entidades. Realmente un poco parcial, ¿no? Porque hay cosas que yo puedo escribir o puedo crear o puedo generar, pero hay otras cosas que literalmente no podemos realizar. Acá tenemos una comparativa de lo que es la librería estándar de Civil 3D y Dynamo, ¿no? Los objetos con los que puedo trabajar, que se ve muy corto, pero con el paquete de Civil 3D Toolkit, pues miramos que se expande bastante las características. Una de las cosas importantes cuando estamos trabajando con Dynamo es conocer la librería, hacia dónde nos dirigimos cuando queremos ejecutar una acción. Esto, obviamente, al igual que en muchos programas, ¿no? Casi en todos los programas, pues lleva su tiempo, lleva una ruta de aprendizaje, dónde quiero ir, si quiero modificar algo, pues empezamos a buscar dentro de la librería. Y lo siguiente es ver si esa eh, está disponible o no la función que yo quiero hacer o el nodo que quiero ejecutar. En el caso del Dynamo 24, pues tenemos una extensión de alineamientos que nos permite crear alineamientos por perfiles, básicamente agregar un perfil como vacío o podemos agregar también un perfil por superficie. Podemos agregar geometrías, podemos agregar datos de sobrelevación. Esto se puede hacer actualmente dentro de la versión 2025 también. ¿Qué elementos no se pueden realizar dentro de la versión 2025 aún porque están próximos a incorporarse? Es la parte de entidades de alineamiento. Cuando hablamos de entidades de alineamiento, vamos a hablar dentro de Civil 3D, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? Y nos estamos refiriendo cuando yo tengo un alineamiento que he creado, pero quiero agregarle líneas, arcos, espirales. Ese tipo de creación de elementos adicionales dentro de 2025 aún está un poco limitado. Sí puedo crear segmentos rectos, puedo crear una que otra curva, pero la creación o la manipulación de múltiples entidades como lo hace Civil 3D, pues todavía no está disponible, ¿no? Así que es por ello que hoy vamos a estar usando la versión 2024 para esta funcionalidad. Otra de las cosas que igual en Dynamo 24 no podemos hacer es optar o entrar a la parte de las vistas de secciones o los grupos en realidad, la curva masa y los materiales. Eso es algo que no puedo leer directamente con Dynamo, porque muchas veces queremos leer cierta información, pero no está disponible en Dynamo, pero realmente resulta que es porque no está disponible dentro de la API de Civil 3D y por esta razón pues no podemos acceder a ello. Así que vamos a comenzar con un ejemplo, ¿vale? Porque queremos mostrar acá un poco lo que es la funcionalidad de lo que hace Civil 3D con Dynamo. El primer ejemplo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con cómo llevar la información o cómo devuelve la información InfraWorks hacia Civil 3D. Vale, muchos nos estarán preguntando, se estarán preguntando, bueno, pero eso ya lo hace Civil y lo hace perfectamente junto con la interoperabilidad que presenta con InfraWorks. Básicamente, de Infraworld creamos un MX, este MX lo importamos dentro de Civil 3D, pero aquí donde muchas veces empieza una dificultad, y es que las entidades que se crean de ese alineamiento son entidades estáticas o entidades fijas para los que manejan bien la terminología dentro de Civil 3D. Es decir, que cada vez que yo muevo una tangente o que empiezo a mover un arco, pues el objeto que le antecede y le precede, pues no conserva la tangencia con el objeto que estoy modificando. Esto hace que sea de alto mantenimiento intentar tomar un perfil de InfraWorks y tratar de modificarlo para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Ya para un diseño más detallado. Con lo cual, acá tenemos Dynamo al rescate. Vamos a ver cómo con Dynamo podemos solucionar esta, eh, digamos, problemática que se presenta cuando estamos trabajando en estos flujos de manera colaborativa. El siguiente ejemplo que vamos a ver, porque voy a ver si dar otro ejemplo para luego saltar directamente hacia el programa, tiene que ver con el reporte a alineamiento. Otra de las dificultades que muchas veces nos encontramos es que dependiendo del tipo de formato que tengamos, eh, pues va a ser más fácil o más complicado reconstruir un alineamiento.
Vale, dentro de los formatos, pues un TXT, un XLS o un XML, dentro de los tres que al menos tenemos mencionados acá, el que únicamente lee directamente Civil 3D, pues el XML, donde tú ves más la información y rápidamente la puedes insertar dentro del programa y te crea perfectamente el objeto de alineamiento. Para los otros dos, eh, pues digamos que no hay una opción que te permita hacer directamente el alineamiento. Si existe una opción que me permite partir de un TXT, ¿no? Crear un perfil, pero no puedo crear el alineamiento. Entonces, eso genera un proceso manual y vamos a usar Dynamo para leer esa información y crear el objeto alineamiento. ¿Ok? El ejemplo es más que todo ilustrativo y práctico para que se recuerden que estamos tratando de entender a Dynamo, cómo funciona, para aquellos que eh, no lo manejan muy bien todavía y para dar una idea a aquellos que ya lo manejan, pero todavía se preguntarán qué cosas puedo hacer con Dynamo. El tercer ejemplo es un ejemplo práctico que es como una propuesta de mejora. Muchas veces hemos utilizado los perfiles desfasados, bueno, el alineamiento desfasado verdaderamente, que me permite tener un perfil también desfasado. ¿Ok? Cada vez que yo quiero un alineamiento de fase, si el alineamiento principal presenta un perfil, yo puedo decirle al programa que este va a tener un perfil con una distancia a la cual va a estar una pendiente específica desplazada. Es decir, puede estar en menos o más en función del porcentaje y el programa va a crear automáticamente un perfil que está desfasado. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta herramienta? Que si bien es cierto, es muy poderosa, ¿no? El problema que tiene es que el perfil desfasado es fijo. ¿A qué me refiero con fijo? Acá, por ejemplo, en la imagen podemos observar que, si bien es cierto, a un alineamiento con desfase, yo le puedo agregar intervalos de cómo se va desfasando para que mantenga la misma pendiente, ¿no? Respecto al eje principal, a pesar de que el perfil se aleje, se acerque, entonces él va manteniendo la relación de pendientes que yo le he dado, pero sigue siendo fija. La única manera de yo cambiarla es que yo venga acá y agregue valores de forma manual. Esto es muy, muy complicado porque es de alto mantenimiento, además que es muy manual. Si yo cambio ciertos elementos o ciertos estacionados, pues esto va a provocar que tenga que rehacer el trabajo que ya hice. Y la verdad es que la tabla todavía no es muy práctica en cuanto a la forma en cómo insertar la información. Esto se incrementa todavía cuando estamos trabajando con perfiles que tienen peraltes, por ejemplo, o tienen calculado el peralte ya, o el alineamiento, perdón, que tiene calculado el peralte. Cuando yo necesito conocer la elevación del borde a una distancia determinada, pues yo tengo que muchas veces primeramente calcular o crear una especie de corredor para poder tener elevación. Bueno, vamos a ver cómo utilizando Dynamo podemos hacer una mejora a ese proceso, ¿ok? Así que tomando esto en consideración, vamos a irnos directamente hacia Civil 3D, ¿vale? Acá dentro de Civil 3D vamos, recuerden, estamos usando la versión 2024 eh, por pues, justamente lo que les comentaba anteriormente, ¿ok? Voy acá, nuevamente, voy a abrir acá el archivo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, voy a cerrar esto porque está apuntando a un documento diferente. Ok, vamos a abrir por acá. Y algo que es muy importante cuando trabajamos con Dynamo, ¿no? Es muchas veces agrupar las cosas, es decir, los nodos. Recordemos que Dynamo trabaja con un flujo de nodos donde cada nodo, pues básicamente lo que hace es reproducir o ejecutar una acción o un comando que tenemos dentro de Civil 3D, ¿ok? Esto lo vemos muchas veces como conceptos básicos de, ¿no? de lo que son Dynamo. Cuando estamos aprendiendo acerca de esto, se lo encuentran, por supuesto, dentro del Prime, toda la información referente a eso y algunas equivalencias. Ok, este es el script que tenemos diseñado. Como pueden observar, es bastante cortito, no es tan grande.
porque no es cierto que solo los scripts que son verdaderamente grandes, pues pueden ejecutar acciones verdaderamente eh, valorables, ¿no? Con mucho valor. Así que lo primero que vamos a hacer ahorita es vamos a insertar una información que fue generada dentro de InfraWorks. Vamos a copiarla por acá. En este caso, vamos a únicamente seleccionar los elementos de mi interés, que son ahorita los eh, caminos de diseño, ¿no? Para no tener que cargar toda la información. Ok, esto lo vamos a borrar. Vale, este es un alineamiento, bueno, son una serie de alineamientos que fueron creados con InfraWorks. Como pueden observar, claro, el programa hizo la importación, se ve bien, presenta lo que sería por acá eh, tangentes, espirales, dos, dos espirales juntas. Bueno, creo que aquí tiene un pequeño segmento, pero la desventaja que presenta en este momento es los elementos que han creado son elementos fijos. Como les comentaba, todos los elementos son fijos, con los cuales las restricciones de tangencia no se van a mantener. Cuando yo intente modificar ahorita una línea, pues vemos que rompe la tangencia. Otra de las cosas que, bueno, que podemos observar cuando trabajamos con este tipo de alineamiento es la siguiente. Voy a crear acá un pequeño alineamiento. Vamos a hacerle acá 60 metros. Acá también. Y aquí vamos a dar 200. Voy a crear un pequeño alineamiento con espiral para ver algunas diferencias, ¿no? Que muchas veces se pueden dar. A ver, ahí. Voy a borrar este. Ahora sí. Acá podemos observar dos cosas. Uno, que las entidades que se crean de entre tangente y tangente, pues ya no son entidades fijas, sino que son entidades libres. Es decir, que mantiene la tangencia en ambos extremos. Esto es lo que nos permite, ¿no? Nos da la capacidad de modificar la tangente y vemos que pues, las entidades espiral y arco se están ajustando. ¿Por qué? Porque son entidades con tangencia o restricciones de tangencia. Otro elemento que podemos ver acá dentro de la tablita es que tenemos un uno, tenemos una segunda entidad, pero la segunda entidad literalmente es una entidad compuesta, que está compuesto las espirales de entrada y salida junto con el arco. Y acá Silter de las marcas como entidades 2, subentidad 1, top subentidad 2 y 3 o la tercera entidad, subentidad de la segunda entidad del alineamiento. Y por supuesto la tercera que sería la tangente que tenemos hacia el final. En cambio, en este alineamiento importado, vemos que me marca las entidades, los números de continuo. Tengo una espiral, tengo una curva, tengo otra espiral, pero no las marca como subentidades o tangencias, simplemente las marca entidades fijas. Esto, como repito, nos va a limitar un poco en la forma en cómo trabajamos, porque si queremos hacer ajustes, ¿no? A este arco, queremos ajustarlo, entonces cada vez que yo lo mueva o intente poner una posición final, vamos a ver que se va a perder la tangencia. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es utilizar Dynamo para mejorar esto. Y básicamente lo que hemos utilizado acá es el paquete que tenemos por acá, el Slider de Toolkits, para expandir esas capacidades, repito, que tiene Dynamo. Preguntas que se pueden venir de momento. Por ejemplo, si, porque estas cosas que hemos comentado, creo que en el foro también se habló a su tiempo eso. Ok, ¿qué pasa si tengo un script que he diseñado que utiliza nodos personalizados, ¿no? Justamente nodos que vienen acá del paquete Script de Toolkits. Si lo abro dentro de Dynamo 2025, ¿los nodos se van a actualizar? La respuesta es no. Para aquellos que tienen scripts que pues justamente actualmente los tienen creados utilizando la paquetería de Symmetry Toolkits, pues cuando lo abran dentro de 2025, eh, le va a pedir obviamente que no reconoce el paquete, es decir, que el paquete no existe. Y si ustedes instalan el paquete,
tampoco el nodo va a ser reconocido. ¿Ok? Esto quiere decir que todos los scripts que ustedes tengan dentro de la versión de 24 hacia abajo que utilicen el paquete CV3 Toolkits, cuando los intenten actualizar para la versión 2025, pues no lo van a poder hacer de manera automática. Tendrán que ir cambiando los nodos y buscando las equivalencias dentro de la librería nueva que tiene Civil 3D. ¿Ok? Obviamente esto pues presenta un reto, ¿no? En actualizar todas las entidades o todos los scripts que se tengan, pero bueno, el momento es lo que hay. Creo que hay solicitudes dentro del foro de Dynamo que existe una forma como de migrarlos, dado que pues básicamente muchos de estos se han colocado actualmente acá en la versión 2025, pero a la fecha no tenemos nada que haga esa migración automática. ¿Ok? Así que vamos a ponernos a la obra. ¿Qué sucede, por ejemplo, o cómo funciona Dynamo? Algo que aprendemos con Dynamo, o algo que tenemos que entender con Dynamo, es que hay muchas operaciones cuando trabajamos con geometría que van a pasar o van a empezar trabajando con las geometrías de Dynamo como tal. Dynamo tiene geometría, es decir, que tengo, si acá tengo una línea, acá también tengo línea, pero una geometría equivalente dentro de Dynamo. Si tengo curvas, tengo una curva equivalente dentro de Dynamo. Así que es muy importante cuando usamos Dynamo saber de que hay principios básicos de Dynamo que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque Dynamo pues, se une a muchos programas. Los más famosos, ¿no? Digamos ahorita Revit y está Civil 3D, Formit, AutoCAD Stills y bueno, no recuerdo ahorita, hay otro que se me fue ahorita a la mente, pero son como 6 programas a los que Dynamo se vincula y en todos ellos encontramos el diccionario, display, geometrías, todas estas librerías, y las que cambian son las del programa las cuales están ancladas. Si es AutoCAD y Civil 3D, si es Revit, en lugar de estos dos me aparecerá Revit, si es Formit, pues me aparecerá una que diga Formit, donde aparecen todas las opciones para poder crear las entidades en Formit. Así que es muy importante, pues, entender un poquito el concepto de geometría de Dynamo y, por supuesto, el manejo de listas. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear acá, voy a seleccionar un alineamiento, este que está por aquí. Y lo que voy a hacer es ejecutar el script eh, para crear un alineamiento nuevo con la misma geometría, pero que va a tener las tangencias corregidas. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Vemos que acá se ha creado un nuevo alineamiento. ¿Vale? Si lo seleccionamos, vemos que ahí se encuentra. Tiene la misma geometría, pero la diferencia con este alineamiento son las tangencias. Como pueden observar, ahora el alineamiento presenta las tangencias corregidas. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Una tangente a la entrada y luego tenemos la entidad curva y espiral, la cual presenta una tangencia corregida. Decir que si yo empiezo a mover esto, pues ya esto empezará a mantener, digamos, la tangencia, ¿vale? Bueno, esto voy a usar aquí la del final, que es más sencillo manipularla. Y empiezo a mover esta. Creo que está aquí. Sí, esta. Y vemos que ahí se empieza a mover la espiral junto con la tangente, ¿vale? Con lo cual lo hemos corregido. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hemos corregido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, básicamente lo que creamos con Dynamo es que leímos la información que tenía el objeto alineamiento. Acá estamos obteniendo las subentidades, que recuerden, estamos trabajando acá. Cada vez que aparezca aquí, en el caso de lo que tenemos en pantalla, cada vez que aparezca esta marca o esta nota en realidad, es porque el nodo que estamos empleando procede de esta librería. Dentro de la librería tenemos la opción de crear o consultar por las entidades o las subentidades también del alineamiento. Y acá es donde se está devolviendo toda la información del alineamiento. Acá me está diciendo que el alineamiento tiene una línea o una tangente, ¿no? Una espiral, un arco, una espiral, una línea, espiral, arco, espiral, y continúa.
Con esta información lo que vamos a tratar de hacer es clasificar la información para poder crear la geometría. Dato muy importante, cada vez que creamos un script, pues típicamente el script está diseñado para cumplir funciones específicas. No es un script, hazlo todo, ¿vale? En este caso, este script está diseñado para trabajar siempre que tengamos un alineamiento clásico, es decir, un alineamiento que siempre tenga el siguiente comportamiento, que es el más habitual, ¿no? Tenemos tangente, 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 y entre cada tangente, pues tenemos ahorita la curva con espirales. Y aquí una curva con espirales. Si el alineamiento sigue esta condición, el script funcionará. Pero si agregamos otra tangente, pero esta tangente no tiene espirales, sino que tiene una curva, pues el script va a fallar. ¿Por qué? Porque a modo representativo o ilustrativo en esta ocasión, hemos creado uno que siga un patrón definido para mostrar un poco el concepto y la fuerza que tiene Dynamo utilizando nodos. ¿Se puede hacer para que maneje distintas condiciones? Sí se puede, pero para eso tendríamos que auxiliarnos no del formato de nodos, sino tendríamos que auxiliarnos probablemente de el code block para poder manipular entidades o usar el nodo Python en su efecto, ¿no? Para poder hacer una mejor manipulación y clasificación de las entidades. En nuestro caso, pues hemos consultado los tipos de entidades para clasificarlas en líneas, arcos y espirales, porque tenemos un formato fijo. Tengo una línea y sabemos que tengo después una espiral, una curva y una espiral. Todos estos nodos que están acá, repito, son de esta librería o de esta paquetería. Una vez que tengo una subentidad, pues si estoy trabajando con una subentidad, requiero buscar la librería correspondiente, en este caso la de subentidades, que se encuentra en la parte de abajo. Acá tenemos muchas consultas que queremos hacer porque esto es algo importante. Si bien es cierto, el paquete hace que Dynamo se expanda la funcionalidad, hay ciertas restricciones. Como que yo solamente en este momento puedo agregar entidades. ¿Y a qué nos referimos con agregar entidades? Pues nos referimos a que cuando yo creo un alineamiento o yo modifico un alineamiento, recordemos que si yo creo un alineamiento, acá lo que hemos hecho dentro de Sil 3D es crear un objeto de alineamiento vacío. Esto lo podemos comprobar, por supuesto, acá dentro del prospector. Tenemos un alineamiento, pero este alineamiento no tiene nada. Tiene información, digamos que está en cero y termina en cero. ¿Por qué? Porque básicamente es un contenedor. Así que si queremos reconstruir el alineamiento, pues tenemos que hacer lo mismo. Creamos acá un alineamiento vacío, es decir, un contenedor, que acá pues se conoce como un placeholder, ¿no? Un objeto vacío, solamente para crear la entidad alineamiento. Entonces, cuando queremos reconstruir o construir alineamiento dentro de Dynamo, pues necesitamos crear ese objeto para empezar a llenarlo. Que, ojo, es lo mismo que hacemos dentro de Civil 3D. Acá creamos el contenedor y ahora empezamos a agregarle subentidades. Aquí es donde quiero poner un énfasis, ¿no? Porque claro, hemos creado el objeto. Ahora quiero agregar una entidad. Que por supuesto no le llamamos entidad en el lenguaje de Civil 3D. Le llamamos, vamos a agregar una tangente. Vamos a agregar esto. Vamos a agregar, y si venimos nosotros y decimos, vamos a agregar una línea. Pero una línea ¿cómo? Con dos puntos, desde una curva, que sea flotante, que sea cada uno de estos elementos que está por acá, pues está también dentro de Dynamo. Si venimos acá a las entidades, repito, entidades, líneas, arcos, eh, los encontramos aquí. Aquí tenemos la opción de agregar una línea, pero acá me dice, esta es una línea fija. Y me dice que esto utiliza el alineamiento para saber a qué alineamiento le voy a agregar esa línea y me pide un punto de inicio y un punto final. Bueno, este básicamente me está diciendo que es este comando o esta función dentro de Dynamo, perdón, dentro de Civil 3D. Acá, fix two points, me pide inicio y me pide fin, ¿no? Y eso es lo que define la dirección de esto. Luego tenemos otro, por ejemplo, este que está por acá. Esto dice que es una línea
fija, pero esta línea me está pidiendo una entidad previa. Bueno, si venimos dentro de civil, pues tendríamos que esto sería acá, o uno de estos dos, ¿no? Podría ser acá una fija, que justamente esta me pide una entidad que esté antes, que es la entidad que está previa, y luego me pide la longitud. Esa longitud dentro de Dynamo, pues se la tenemos que dar a través de dos puntos. ¿Por qué a través de dos puntos? Porque recordamos que cuando utilizamos esta función dentro de Civil, lo que hace, pues no solamente es decirme la dirección de la curva, ¿no? También esta me dice la dirección de la curva, me dice hacia dónde la voy a colocar. O sea, hay muchas equivalencias. Sé qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos creando un script de este tipo. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que haría yo de forma manual. Uno diría, ok, primeramente sería sacar, obtener la información de este objeto y luego empezar a determinar la creación. Ok, tengo la tangente. Si tengo la tangente, necesito aplicar el comando de curvas con espirales. Este comando que me va a solicitar, pues me va a solicitar el parámetro de la espiral o la longitud, el radio de la curva y el parámetro de la espiral de salida o su longitud en efecto. Bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo dentro de Dynamo. Una vez que clasificamos la información, pues creamos o hemos agregado una línea o una tangente. Para esto, vemos que el programa simplemente le digo alineamiento, punto de inicio, punto final, y lo que hace es crearme las tangentes. Esta tangente, la tangente chiquita que tengo por aquí, que esto, bueno, esto es porque fue creado en InfraWord, y en InfraWord pues no te permite crear la conexión espiral con espiral. Necesitas siempre un pequeño segmento recto. Y luego tenemos aquí la otra tangente. Si tenemos las tres tangentes, pues lo que restaría, o lo que le falta, ¿no? al programa en este momento, es, una vez que tenemos las tangentes, aquí tenemos que hacer una manipulación, que es concepto de Dynamo, ¿no? Y esto lo vemos y se explica bastante bien dentro de los links que mostramos al inicio, porque claro, cada vez que miramos aquí, este nodo básicamente lo que hace es un comando ejecutado o algo similar a lo que ejecutamos en Civil. Pero claro, ahora me genera estos elementos que vemos aquí, que son listas. Si yo necesito crear la siguiente espiral, ¿qué es lo que haríamos dentro de Civil 3D? Pues típicamente lo que haríamos es, si tengo una línea, que sería esta, tengo la segunda y tengo la tercera, para crear la primera espiral, pues yo seleccionaría primero esto y después esto, que sería el equivalente a seleccionar este y este respectivamente. Bueno, como estamos hablando en lenguaje de Dynamo, eso lo tenemos que hacer manipulando listas. Y es lo que estamos mostrando acá. Aplanamos la lista para que sea más fácil. Hacemos sublista. Acá tenemos la primera entidad y la segunda y la tercera. Y nos queda una entidad flotando. Esa la borramos o la eliminamos, básicamente quitando de la lista ese elemento que está sobrando, ¿no? Porque no es el par que estoy buscando. Hago una transposición de los datos, que bueno, para los que ya manejan Dynamo, sabrán que este nodo es súper útil y lo utilizamos a cada rato, para después tomar o dividir las entidades que están antes y las entidades que están después. Básicamente lo que estamos realizando acá es el siguiente proceso. Estamos aquí, así. Entonces lo que hicimos o lo que se trató de hacer en este momento es, este primer grupo que estoy marcando acá sería esta lista. Y el segundo grupo, pues sería este que está por acá. Al hacer la transposición de los elementos, lo que estamos tratando es que en el índice 0 que tenemos acá marcado, este índice, estén las entidades 1 y esté también la entidad 2, que sería el previo y la uno sería el después, que le voy a dar a Dynamo. Pero acá como no se lo puedo dar uno por uno de manera secuencial, como lo estamos haciendo
En Civil, pues tenemos que hacerlo en el lenguaje de lista. Aquí agregamos las espirales. Para las espirales, ¿qué datos necesitamos? Bueno, si nos vamos a las espirales y vamos a su nodo, miramos que nos dice, ok, el nombre del elemento, la entidad previa, la entidad después, el parámetro de la espiral. Esta SP1 es la espiral de entrada, la espiral de salida, el tipo de parámetro, y acá es muy importante, porque tengo que preguntar qué dato es el que estoy viendo. Si voy a darle el parámetro A o le voy a dar la longitud de la curva. Aquí usamos, o nos dice, ¿no? Eso es muy importante, estamos trabajando con Dynamo, eh, es preguntarle a los nodos de entrada, que son los que están acá a la izquierda, qué dato está presto a recibir o qué dato puede recibir. Acá me dice, previo, dice que necesita una subentidad. El parámetro me dice que necesita un double o un número. Este me dice que acepta 0 para el parámetro A y 1 para la longitud. El radio, pues lo tenemos de las curvas. Me pregunta si es menor de 180, como un booleano, es decir, un falso verdadero. Y luego la definición, ¿no? Observen que de manera sorprendente, realmente Civil 3D maneja muchos tipos de curvas. Maneja cuadráticas, la de Bloch, la clotoide, una cúbica parabólica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto lo utilizamos para alineamientos, hay muchas de ellas también que las utilizamos para curvas en perfiles, ¿no? Pero aquí la más utilizada, por supuesto, es la clotoide, que acá dice que es la 2, así que definimos los parámetros. El parámetro que te voy a utilizar es 1 para la longitud, el NG, aquí me falta una G, falso. ¿Por qué? Porque las curvas que estoy creando son menores de 180 grados. Y voy a decirle que quiero utilizar una clotoide. ¿De dónde tomo los parámetros de longitud y el radio? Pues de la clasificación previa que yo hice. Acá yo obtengo el radio de la curva. Muy importante tomar en cuenta, ¿no? Si estamos trabajando con Dynamo, y es que hay cosas que no son tan fáciles de obtener. Acá lo hacemos en base a la estación, así que le estamos dando la estación de entrada, porque bueno, en un arco, el valor que tenga al inicio, pues el radio es constante, se va a mantener a lo largo de todo eh, la entidad, ¿no? Y acá en la parte de abajo clasificamos la espiral y obtenemos su longitud. Para posterior, ejecutar el script y obtener ya lo que sería mi alineamiento eh, con la tangencia corregida. Esto lo puedo hacer para los demás, teniendo cuidado de cambiar el nombre, porque si no cambiamos el nombre, como sabemos, Civil 3D me va a decir que el nombre ya existe y por ende va a dar un error. Acá se ha creado y esta también que está por acá y acá se ha creado. ¿Vale? Aquí hay que, sí, ahí está. Y esta que está por acá. ¿Vale? En todos los casos que mostramos, pues vemos que las tangencias ya están corregidas, con lo cual ese proceso de creación pues va muy pero muy rápido porque no tengo que estar modificándolo o convirtiéndolo las tangencias de manera manual, sino simplemente ejecutando el script para que cumpla la función que necesitamos. Vale. Eh, ok, el siguiente ejemplo, voy a borrar esto, el siguiente ejemplo tiene que ver con reconstruir un objeto o un alineamiento. El concepto es el mismo, ¿ok? Acá tenemos un reporte de alineamiento creado, en este caso es de Istram. Acá, ¿qué es lo importante? Claro, cuando estamos leyendo la información eh, de un reporte de otro programa, pues lo importante es saber qué es lo que me está diciendo o qué es la información que me están dando. Por ejemplo, acá me está diciendo el tipo de objeto, que es circular, después una clotoide o una espiral, ¿no? Espiral y círculo, la longitud, obviamente, de cada entidad, su pecado, su estación, su progresiva. El punto de tangencia, esto es algo que básicamente el punto de tangencia se debe entender como el inicio de cada una de las entidades. Es decir, acá está iniciando el círculo, acá está iniciando la clotoide, acá está iniciando la clotoide, acá está iniciando el siguiente círculo o arco. Me está dando los azimut, que con los azimut pues tenemos las direcciones, tenemos el radio, que acá pues me dice si es derecho o es izquierdo usando
el signo para esto. Y bueno, aquí me da otros elementos, como el parámetro de tangencia, el centro del círculo, en el caso de ser una circunferencia, y el xinf me está dando el punto eh, final de la recta que está formando. Básicamente es eso. Bueno, lo que vamos a hacer es digitalizar esto usando un convertidor, le damos a Excel, y en Excel, pues lo que vamos a crear es un script que lea esta información. Ok, antes de ejecutar el script, vamos a ver que el concepto básicamente es el mismo. Tengo un reporte de trazado, leo la información en Excel, obviamente aquí manipulo la información que tengo en Excel o la información que me va a devolver, creo un diccionario. ¿Por qué creo un diccionario? Porque recordemos que en Excel, uno de los grandes problemas que tenemos con las bases de datos como Excel es que si tú cambias o insertas columnas o desplazas o mueves las columnas, pues típicamente el script, si está leyendo la columna, es decir, la columna uno, la columna 2, la columna 3, y tú cambias el orden, pues el script ya no funciona. Entonces, siempre es recomendable utilizar diccionarios para poder llamar a las columnas con el nombre propio o el nombre que se le dio. En nuestro caso, acá tenemos las columnas con un nombre largo, que es el que tiene el reporte, y un nombre corto, que es el que vamos a utilizar dentro de Dynamo, ¿no? Esta columna se llama data, se llama tipo, esta se llama longitud, este LPK, X, para no estar escribiendo cosas tan largas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Repito, que si yo cambio el orden, pues realmente el script, bueno, si cambio el orden sin sobreescribir los datos. Si yo cambio el orden de la tabla, es decir, muevo esto, lo paso por acá, sin importar el orden que tenga, el script mantendrá su funcionamiento siempre y cuando el dato que muestre cada columna sea el adecuado. ¿Ok? Así que acá hacemos un diccionario y luego empezamos a hacer las llamadas o consultas. Bueno, quiero obtener la longitud, que este sería el dato de la espiral. Quiero obtener el dato de la curva, que es la circular. Quiero saber cuáles son los puntos y luego quiero clasificar el sentido, ¿no? Claro, tengo el radio, que dijimos que el reporte que estamos viendo, eh, que está en la columna R, ¿no? De radio. Y necesito saber si eso es izquierdo o derecho, es decir, si va en sentido horario o antihorario. ¿Por qué en sentido horario o antihorario? Bueno, porque es lo que me pregunta acá el nodo de Dynamo. Ah, ¿esto es horario o es antihorario? ¿Por qué? Porque en ese sentido él va a saber cómo crear la curva. Acá, como siempre, miramos que está el placeholder o ese creador de alineamientos. Y algo importantísimo cuando creamos o usamos Dynamo para esto. Cuando yo creo un alineamiento con Dynamo, este por defecto siempre se va a crear con el tipo central. Es decir, yo no puedo crear un alineamiento que sea offset eh, o misceláneo o core return, porque sabemos que los alineamientos le podemos cambiar el tipo. En el caso de Dynamo, no se lo puedes cambiar. Y de hecho no es un problema de Dynamo que digamos que no esté expuesto, simplemente que dentro de la API de Civil 3D es algo que todavía no se puede hacer, ¿no? Por alguna razón. Lleva años, pero todavía no está disponible. Así que cada vez que tú crees un alineamiento a partir de Dynamo, siempre va a aparecer como tipo central. No como misceláneo, como de fase, no. Siempre va a aparecer como tipo central. Entonces vamos a ver que acá, pues el concepto es el mismo, ¿no? Clasificamos la información, datos de curvas, datos de espirales, puntos tangentes, el, el radio, una vez que leemos todo el Excel, y empezamos a crear las entidades. Bueno, la creación de entidades se da únicamente en estos, básicamente estos tres nodos. El placeholder o el contenedor, las primeras entidades que serían los arcos, porque mi reporte empieza con arco y termina con arco, y en medio tiene las espirales. Y acá tenemos el nodo que agrega espirales entre dos curvas. Esto está disponible dentro de Civil 3D, ¿ok? Y repito, para poder utilizar Dynamo es importante tener conocimientos fuertes muchas veces de lo que es Civil 3D y sus capacidades. Si yo tengo arcos y yo los quiero unir, en primer lugar sabemos que estos arcos no están unidos.
No porque hay una distancia entre ellos en este momento, que es muy evidente, sino por las etiquetas, ¿no? Las etiquetas dentro de Civil 3D me ayudan a verificar la continuidad de un alineamiento. Yo puedo tener esto y aparentemente estar así muy cerca, pero si el sentido es contrario, pues obviamente me va a decir que no pertenece a ese alineamiento, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos este elemento, acá yo puedo crear espirales que unan las dos curvas. Y muy importante porque yo no puedo combinar dentro de Civil 3D que curvas y tangentes. Es decir, yo no puedo crear una espiral que vaya de una curva a una tangente. O es espirales compuestas entre curvas y curvas, o espirales reversas entre curvas y curvas, o espirales entre tangentes. ¿Ok? Pero no puedo hacer arco tangente. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro y también saber las limitantes que el programa tiene, porque posiblemente o casi seguro estas mismas limitantes que tiene el programa como tal, pues la vas a tener también en Dynamo, ¿vale? Así que en Dynamo, pues utilizamos el nodo respectivo y acá me pide la tasa de relación entre una espiral y la otra. Esta tasa de relación, pues está basada, obviamente, en el tipo de parámetro que voy a utilizar. Igual, ¿no? Cero para el valor A y uno para la longitud. Y obviamente el tipo de curva. Aquí tengo un error. Tiene que ser 2 para glotoide. Aquí es 2. Ok, vamos a guardarlo. Para una glotoide tiene que ser tipo 2 porque la 3 es una curva parabólica. Bueno, la curva parabólica no aplica para los alimentos en este caso, sino está más enfocada en lo que serían los perfiles. Ok, entonces cuando ejecutemos el código, pues el código lo que va a hacer es literalmente la secuencia o el flujo que está esquematizado dentro de los nodos. Va a crear el alineamiento, voy a cambiar el color, crea el alineamiento, crea las curvas, la primera y la segunda, que sería creo que algo así, y luego crea las espirales entre ambas curvas, ¿ok? Utilizando estos parámetros. Nuevamente, esto aplica o funciona para un caso concreto. Es decir, cuando tenemos curva circular, espiral, espiral, curva. Se puede hacer o se puede ejecutar o se puede crear para que lo haga eh, de manera automática para distintas clasificaciones. Sí se puede. Bueno, este es el mismo alineamiento que teníamos antes. Voy a ejecutar nuevamente, pero ahora está creado directamente con Dynamo y leyendo nuestro reporte. ¿Ok? Aquí podemos ver que tenemos, aquí le puse como nombre T, que está aquí en la entrada. O sería T. Tenemos el arco, la espiral, aquí está la segunda espiral, aquí está el punto de unión, que es el SPI, y luego tenemos el siguiente arco. ¿Ok? Por supuesto, estos elementos que estamos reconstruyendo, pues tienen restricción de tangencia free. Cada vez que yo mueva un arco, pues la espiral también se va a ajustar. Cada vez que yo mueva un elemento, pues la tangencia se va a mantener. ¿Qué es lo que tengo que conocer para poder utilizar el nodo? Saber qué significa la tasa de relación. La tasa de relación siempre Civil 3D la define como la primera espiral entre la segunda. Esto lo podemos comprobar acá. Acá dice L1 sobre L2. Así que el parámetro o la relación que yo voy a insertar acá, o que le voy a dar, tiene que ser esa. Siempre la primera espiral sobre la segunda espiral. Es decir, ya sea el parámetro A o su longitud. Y bueno, eso lo logramos aquí, acá, en esta zona. Aquí tenemos dos elementos y pueden ver acá 2.145, que es lo que está por acá, porque Dynamo, al igual que Civil 3D, trabaja con cerca de 12 puntos flotantes. Es decir, esto este es el dato que realmente se le dio a Civil 3D, pero él solamente eh, tiene justamente dos elementos, o
perdón, solo muestra 3 elementos, pero realmente él está usando muchos objetos ahí, en ese caso. ¿Ok? Y vemos que se ajusta. Si alguien quiere crear algo más genérico, pues tendrá que utilizar, como dije anteriormente, o un nodo Python para clasificar información o un nodo eh, CodeBlock para poder presentar esto en un formato diferente, ¿ok? Para poder hacer eh, las iteraciones a través de los loops que existen y uno poder clasificar si tienes la condición que sos línea, espiral, curva, espiral, haz esta condición. Si tienes otra condición, pues las puedes aplicar. Pero como pueden observar, pues precisamente si podemos ver o tener muchas eh, funcionalidades que se pueden explotar dentro de Dynamo eh, en el caso de los alineamientos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no podemos hacer todavía con Dynamo? Vamos a ver acá. Recordemos que los objetos, recordemos que los objetos que tenemos por acá son directamente creadores, pero no puedo eliminar líneas. Es decir, que una vez que yo creo un alineamiento, pues no puedo literalmente borrar la entidad. Esa es una de las desventajas que tenemos. Ok, vamos a ir al tercer ejemplo que tenemos para el día de hoy, donde vamos a ver otra función eh, de Dynamo. Vale, un ejemplo muy clásico que se nos presenta en las intersecciones, básicamente, es cómo llevamos o cómo sabemos el perfil que tengo que proyectar sin tener que crear una superficie para saber eso. ¿Ok? En este caso, vamos a hacer uso igual de la paquetería de Dynamo, pero vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a borrar esto. Esto lo voy a borrar. Permítame un momento. ¿Ok? Voy a seleccionar el perfil principal. Voy a seleccionar el perfil secundario. Y voy a seleccionar una línea base. En este caso es esta línea que tengo por acá. Porque lo que vamos a hacer ahorita es, sin la necesidad de tener el corredor, la superficie creada en realidad, vamos a crear una proyección del perfil principal junto con el secundario. Ambos perfiles ya tienen el peralte, obviamente los peraltes para que puedan coincidir con las tasas de elevación o las tasas de variación que tienen cada una de las... Y lo que va a hacer el script es que va a leer esta información, el perfil, lo va a proyectar acá y luego va a leer este punto y va a mantener la perpendicularidad, pero utilizando las tasas de peralte correspondientes a cada uno de los alineamientos. Esto con la finalidad de poder crear un perfil de empalme. ¿Ok? Aquí tengo, esto lo necesitamos, voy a ejecutarlo y como pueden observar acá, ha creado un perfil. El cálculo que el programa ha hecho, bueno, entrando en grandes detalles, el programa obtiene la tasa de cambio o el peralte en las distintas estaciones que se han definido. En este caso se han definido las que están marcadas acá con estas líneas. ¿Qué tasa de peralte tienes acá? Y básicamente calcula, ¿no? Ah, ok, tienes acá la elevación del perfil que se obtiene acá a través de un punto del perfil. Tengo esta elevación, tengo esta distancia, conozco la pendiente, puedo saber qué elevación debes tener en este punto y luego hace lo mismo con el alineamiento secundario. Obviamente el alineamiento secundario no conoce la elevación porque no la tenemos, pero sí conoce la pendiente, conozco la distancia, puedo saber a partir de esta elevación con cuánto tengo que llegar hasta acá. Y haciendo eso para cada uno de los puntos de control que se han establecido, el programa crea acá una proyección del perfil. Este, obviamente, lo tenemos acá para que se pueda apreciar el empalme. Vemos que acá, por ejemplo, que es en el segundo punto de control, vemos que está por encima, ¿vale?
¿por qué está por encima? Y uno dirá, bueno, pero es que está por encima y no coincide. Claro, efectivamente, no va a coincidir porque lo que se está eh, calculando acá no es la elevación de la superficie en este punto, es cuando yo hago un corredor, a dónde tengo que colocar el perfil para que esto empalme correctamente. Eso es lo que me está diciendo. No me está diciendo la elevación que tiene en este punto, es la elevación que debería tener para hacer ese empalme o poder hacer esa proyección. Por eso es que vemos que no coincide con la superficie Rina, específicamente. disculpa que te interrumpa, pero deberíamos ir acabando en unos 5 minutos para no Oh, extendernos mucho. claro que sí, Gracias. por supuesto, ya estamos cerca. Eh, vale, dato importante, cuando usamos Dynamo, para aquellos que también ya lo manejan, es que en Dynamo tenemos algo que se conoce como el binding, ¿no? Que cuando yo creo un script y creo un objeto, este se pierde. Bueno, resulta que con el caso de los paquetes que estamos utilizando ahorita, esos paquetes no tienen ese binding. Una vez que yo creo el objeto queda estático. Y si yo vuelvo a ejecutar el script, el programa me va a decir a mí que el nombre ya existe, ¿no? Una forma que se puede utilizar para crear o para evitar que el nombre se vaya generando o se vaya duplicando es muchas veces crear un nombre variable. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Que, bueno, utilizando la hora, puedes crear un nombre, crea otro y crea otro y crea otro y este se va creando una tras otra vez para no perder, digamos, la primera iteración que has creado. Lo cual empiezas como a hacer varias iteraciones para ver cuál es el producto final. Y de esta manera, bueno, este perfil obviamente no tiene una pendiente constante, pero te da como una guía para poder empalmar correctamente. Desventajas que tiene aún en este sentido es que, al igual que los alineamientos, los perfiles no permiten, en este caso, la modificación o eliminar un PI. Acá podemos ver, tengo Civil 3D, tengo un PBI, que es el perfil vertical, y yo solo puedo hacer consulta. ¿Vale? Yo no puedo eliminar, puedo agregar PI, pero no los puedo editar. Así que una vez que se creó, a menos que lo hagamos a través de un nuevo Python, pues yo no podré, en este caso, poder editarlo o modificar, digamos, a dónde es que se encuentra este punto. Muchas veces tendré que borrarlo, volverlo a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tenemos la facilidad de poder eliminarlo como tal, ¿vale? Así que estos eran los tres ejemplos que queremos mostrarles usando Dynamo y utilizando alineamiento y perfiles, ¿no? El mismo concepto que mirábamos hace poco, pues lo podemos utilizar para hacer el perfil desfasado. Un perfil que se crea paralelo, pero está calculando en todo momento el valor del peralte que tiene el alineamiento. Creando un perfil, como lo hicimos hace un momento, pues perfectamente podemos crear un perfil desfasado que tenga esas características, ¿no? Así que, vale, yo creo que no sé si ya no consultas, pero bueno, igual ya estamos sobre la hora. Bueno, ese es el webinar del día de hoy. Recuerden que esta es una serie de 3 webinars. En la próxima estaremos hablando acerca de corredores y esperamos tenerlos igual pronto dentro de ese siguiente webinar para que estemos o sigamos viendo la potencialidad que tiene Dynamo en este caso. Perfecto, Reinhard, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Os he dejado en el chat el enlace ahora mismo al siguiente webinar que nos comentaba sobre corredores. Así que si os parece, dejamos las preguntas, las podéis dejar en el link del chat que os he pasado, en el primer enlace, ya que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Así que muchísimas gracias. Vemos un comentario de Carlos que nos dice que felicitaciones por el webinar. Por supuesto, tendremos más sesiones del ciclo, como comentaba el experto. Así que gracias, Reinhard, por tu tiempo, por el contenido. Disculpad a todos por haber empezado un poco tarde y nos vemos en la próxima sesión. Muchas Claro que sí. gracias. Un gusto. Gracias, Saludos. Reinhard. Hasta pronto a todos. Gracias.